En el día de hoy tenemos como invitado al profesor Iñaki Sagarzazu de la Universidad Tecnológica de Texas, profesor de Ciencia Política y que está como profesor invitado aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, profesor Iñaki. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para hablar de Venezuela, que ya en otros temas, en otros programas lo hemos tocado, hoy queremos hablar un poco de la coyuntura específica de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y de qué implica eso en el panorama político tanto de Venezuela como de la región. Profesor Iñaki. Sí, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es una artimaña. Bueno, está en la Constitución, técnicamente está en la Constitución, pero en la forma en la que se lo inventaron ahorita en el gobierno es simple y sencillamente una forma de eliminar la disidencia interna y la disidencia externa en términos de la oposición. Entonces, la Asamblea Nacional se convoca sin consultársele al pueblo, ¿no? Que en el pasado, cuando Hugo Chávez convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que hubo fue un referéndum consultivo para ver si los venezolanos querían una constituyente o no. En esta oportunidad, el presidente Maduro ya no hace ese referéndum consultivo, sino que de una pasan a la votación de quiénes son los miembros de esa Asamblea Constituyente plenipotenciaria que está por encima de todos los demás poderes constituidos. Entonces, y además de eso, el sistema electoral que se inventa para esta constituyente fue un sistema sesgado altamente en beneficio del gobierno. Entonces la oposición rechaza esta constituyente, esta convocatoria, y decide no participar. Por lo tanto, el chavismo obtiene el 100% de los escaños en la asamblea. Sin embargo, profesor, ha habido denuncias incluso por parte de la propia compañía que se encargó de llevar a cabo las elecciones, de que se dieron cifras fraudulentas, de que una cosa había sido los resultados en la urna y otra cosa lo que el gobierno declaraba como el número de votantes efectivos. ¿Por qué un poco esta puja por las cifras? ¿Qué implicaciones tiene? Claro, ¿qué es lo que pasa? La oposición organizó un plebiscito, una consulta popular, el 16 de julio. Y en ese plebiscito, en esa consulta popular, se le preguntó, entre otras cosas, a los votantes si estaban de acuerdo con la constituyente convocada por el presidente Maduro, un poco para sustituir ese referendo consultivo que nunca se convocó. Las cifras que dio la oposición en su momento, y que tampoco tenemos formas de verificar, fueron de 7.5 millones de votantes, alrededor de esa cifra, y que en 99% rechazaban la convocatoria a la constituyente. Entonces, el gobierno, cuando tiene la elección de la constituyente, tenía un dilema muy serio y era el de presentar las cifras reales que en estimados independientes de diferentes firmas consultoras y encuestadoras llegaba a los 3.5, 4 millones de votantes, o decir que hubo 8 millones de votantes para tener un número mayor al de la oposición. Lo que significa que el gobierno pensaba que la oposición obtuvo los 7.5 millones en su plebiscito, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gobierno anuncia 8 millones y un poco más de votos para que, porque si anunciaban menos, entonces digamos que hubiese habido más crítica a la constituyente de la que ya hay, porque obviamente 7.5 millones de personas votaron que no querían la constituyente y luego 4 millones solamente asisten a votar en la constituyente, sería muy obvio el rechazo a la constituyente. Entonces, por lo tanto, el gobierno anuncia una cifra de 8 millones, que también no hay forma de verificar porque se eliminaron muchos de los controles técnicos que existían en el proceso electoral venezolano. Y a las mañanas siguientes, a los 2 días, hubo reportajes de que, por un lado, a las 5 de la tarde, cuando se suponía que cerraba el proceso de votación, había evidencia, esto lo reportó Reuters, de que solamente habían votado como 3.5 millones de votantes. Y luego Smartmatic, la compañía que es la que se encarga de las máquinas que cuentan los votos, dijo que ellos no podían soportar, apoyar las cifras que había dado el CNE, que esos no eran los números que ellos tenían y que ellos habían hecho una auditoría de los resultados. Entonces, todo tiene que ver, toda la cifra tenía que ver con que el gobierno no podía dar un número menor al que había dado la oposición 2 semanas antes. Entonces, tenemos, digamos, un cuestionamiento de los resultados mismos de la elección. Pero también estamos en un escenario en donde simultáneamente hay una Asamblea Nacional Constituyente y una Asamblea Nacional que es el legislativo legítimamente elegida, ¿no? Por las urnas, que están funcionando al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo explicamos un poco y qué lógica se va a dar o se está dando, de hecho, entre esta duplicación un poco de funciones y sobreposición, digamos, de capacidades y de legitimidad?
Sí, bueno, técnicamente no debería haber superposición de funciones porque técnicamente la constituyente debería ser única, su función es única y exclusivamente la de escribir una nueva constitución. La constituyente no tiene facultades legislativas, por lo tanto no debería haber ningún solapamiento de funciones. Sin embargo, esto sí incluye un poco la experiencia de la constituyente pasada. La constituyente asume capacidades legislativas y ya comenzó, por ejemplo, ayer el presidente Maduro introdujo ante la constituyente una ley para que cualquier persona que promueva el odio tenga penas de prisión de 10, 15 o 20 años, ¿no? Obviamente esto está dirigido completamente hacia la oposición. Ya se advirtió que, por ejemplo, para los regionales del 2017 de este año, los candidatos tienen que tener una carta de buena conducta de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el chavismo está utilizando esto como una manera de controlar la competencia política. Pero no debería haber solapamiento de funciones. La constituyente debería tener su función únicamente, si hubiese sido electa correctamente, si todo el proceso hubiese estado bien, la constituyente, su única función debería ser establecer una nueva constitución que luego se debería someter a referendo. Y la Asamblea Constituyente debería seguir, y la Asamblea Nacional debería seguir legislando. Pero también hay que recordar que el Tribunal Supremo argumenta que la Asamblea Nacional está en desacato de sus decisiones y que por lo tanto cualquier decisión de la Asamblea Nacional es irrita y es inválida. Entonces es una lucha de poderes impresionante. Bien, un poco para que nuestros televidentes tengan claridad, la Asamblea Nacional Constituyente está fundamentalmente constituida por personas elegidas por el chavismo. Sí, el 100% de los miembros de la constituyente son chavistas, son simpatizantes del chavismo. Nadie de la oposición se inscribió, no hubo participación de la oposición en esta constituyente, por considerar que, uno, se violaba los preceptos legales para establecer una constituyente, y dos, por considerar que el mecanismo de votación era completamente sesgado y el gobierno hubiese podido obtener una mayoría de votos con un 10 o 20% de los votantes. En las primeras decisiones de esta constituyente, que además empieza a trabajar muy rápidamente, se instala muy rápidamente, una de ellas fue destituir a la fiscal, que es precisamente ahora una de las figuras provenientes del chavismo, pero que ha sido muy crítica, sobre todo últimamente. Y además un poco se habla de irle quitando progresivamente poderes a la Asamblea o de plano, digamos, desterrarla. ¿En qué se sustentan estas decisiones? Es decir, ¿hasta qué punto, digamos, tienen validez y además pueden ser aplicadas dada la naturaleza misma de este organismo? Sí, bueno, técnicamente la Constitución del 99 establece que la Asamblea Nacional, que los demás poderes públicos no pueden objetar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? El problema es que hay que partir del punto de, bueno, si esta constituyente es legal o no es legal, ¿no? La argumentación que se ha hecho tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, en el que la mayoría de los países no han reconocido la constituyente, es que como esta constituyente no se hizo siguiendo los procedimientos legales establecidos, entonces no se pueden considerar sus decisiones como válidas, ¿no? Entonces partimos por allí. Por lo tanto, va a haber una disyuntiva muy grande entre, por un lado, las decisiones, la validez de las decisiones, y por el otro lado, cuáles son las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces, la comunidad internacional, por ejemplo, en la mayoría de los países de la comunidad internacional han establecido que ellos no reconocen al fiscal nombrado por la constituyente y que, por el contrario, continúan reconociendo a Luis Ortega Díaz como fiscal de la República. Pero sí, la constituyente, sus primeras decisiones fueron básicamente decir: señora fiscal, usted ya no es la fiscal porque se nos cambió de bando, ¿no? Ya no está con nosotros y se nos cambió y por lo tanto ya no la queremos más. Y la segunda decisión fue decirle a todos los poderes públicos: nosotros mandamos más que ustedes y vamos a decidir. Y bueno, y luego ya, por ejemplo, ayer el presidente Maduro dio un discurso en el que puso su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente votó para mantenerlo en la presidencia por ahora, ¿no? Entonces sí, están asumiendo capacidades plenipotenciarias. No sé si van a eliminar la Asamblea Nacional, porque a fin de cuentas esto probablemente haga más bulla internacional que... Técnicamente ya ellos la han castrado a la Asamblea Nacional porque no permiten que emita ninguna ley, porque no reconocen nada de lo que hace. Entonces creo que eliminarla como tal lo que haría sería más escándalo que algún tipo de funcionalidad.
Hablemos, profesor, de la reacción de la oposición. O sea, desde el momento de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a las elecciones, la oposición se movilizó muy fuertemente en la calle. Vimos semana tras semana a una gran cantidad de gente, no solo en Caracas, sino en muchas ciudades de Venezuela, protestando y sosteniendo una protesta que es difícil de hacer durante mucho tiempo. Y sin embargo se hacen las elecciones, se instaura la Asamblea Constituyente y demás. En este momento, ¿cómo está reaccionando la oposición? Sí, no, la oposición se moviliza mucho a partir de marzo, cuando el Tribunal Supremo le elimina las funciones a la Asamblea Nacional Legislativa efectivamente, y ahí es cuando también se pronuncia mucho la comunidad internacional. Y una vez que, como tú bien dices, una vez que la constituyente se anuncia, la oposición aumenta su movilización. El gobierno parece como un tren descarrilado y sin freno, ¿no? Y ellos siguen pisando el acelerador para ver si consiguen una nueva vía. Y la oposición hasta el domingo de la constituyente estaba unida en bloque en rechazo a todas estas medidas. Sin embargo, se presenta una disyuntiva muy importante, que es que el gobierno anunció las elecciones regionales para los gobernadores de los estados para finales de este año. Y el periodo de postulaciones era esta semana, o entre esta semana y la semana que viene. Es un periodo corto que se da ahorita, en este momento. Y los partidos de la oposición anunciaron algunos partidos de la oposición comenzaron a anunciar que ellos iban a participar de las elecciones, ¿no? Todo esto después del anuncio del fraude por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, pero estos anuncios fueron dispersos, no fueron coordinados, no se explicó bien al pueblo y a los venezolanos por qué se estaba participando en las elecciones regionales o por qué se estaba inscribiendo candidaturas para las elecciones regionales. El día de ayer, uno de los partidos de la oposición, un partido más pequeño, pero con mucha, seguimiento por parte, del ala más radical de la oposición, anuncia que ellos se separan de la Mesa de la Unidad Democrática, que que es como la organización paraguas que agrupa a toda la oposición, porque ellos no están de acuerdo con participar en las elecciones regionales. Entonces ya comienzan a aparecer nuevamente las diferencias internas de la oposición que tanto han plagado al movimiento opositor, que tanto le han dificultado tener una estrategia coherente y efectiva contra el gobierno del presidente Maduro. Entonces, por un lado, hay una oposición que considera que es necesario participar de las regionales, o forzar de alguna forma a las regionales como estrategia política para demostrar la inferioridad numérica del gobierno, o forzar al gobierno a tomar decisiones como cancelar las elecciones nuevamente. Y por otro lado, hay una oposición un poco más radical que no quieren participar de ningún tipo de evento y que quieren salir del gobierno, pero no en realidad no hay como una propuesta de cómo se va a hacer eso. Hablemos, profesor, de la reacción de la comunidad internacional, digamos, en términos generales, y la mayor parte de esas reacciones ha sido de rechazo a estas medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, esa reacción ha sido un tanto diferencial. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, estas medidas frente a funcionarios específicos, ¿qué tan efectivas resultan y qué refleja un poco de la posición que tiene Estados Unidos frente a la crisis venezolana? Sí, la reacción de la comunidad internacional ha sido muy tímida, digamos, en principio. Se tardó la comunidad internacional en reconocer que en el enero del 2016 se había violentado completamente el orden institucional y la democracia venezolana cuando no se permite que la Asamblea Nacional sesione como debe sesionar, ¿no? Allí es cuando académicamente podemos hablar de que se rompe el hilo constitucional en Venezuela y ya Venezuela pasa a ser una dictadura en vez de una democracia, como lo podemos entender en la versión más mínima de democracia, ¿no? La comunidad internacional se tardó en reaccionar, no fue sino hasta marzo, digamos, de este año 2017, en el que reaccionaron duramente cuando, como te dije, el Tribunal Supremo técnicamente anula a la Asamblea Nacional. A partir de allí se han ido pronunciando, todavía hay algunas voces que no terminan de entender que en Venezuela no es una lucha entre izquierda y derecha, que es una lucha por la democracia contra un gobierno autoritario y totalitario que está violando derechos humanos a diestra y siniestra. Y entonces tenemos algunos países en el continente, como Bolivia, Ecuador y El Salvador, y algunas naciones latinoamericanas caribeñas que se rechazan a ver esto y que se mantienen en su política de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Y en términos de Estados Unidos tenemos un gobierno que no sabe qué hacer, que tiene muchas presiones. Hay que reconocer que cuando hay ese tipo de situaciones siempre la gente mira a Estados Unidos por alguna razón extraña. Por un lado, los latinoamericanos, yo creo que no queremos que Estados Unidos asuma un rol protagónico, pero sí queremos que de alguna forma haga algo, ¿no? Y no queremos que tenga un rol protagónico porque sabemos lo que ha llevado la intervención de Estados Unidos en muchos de los conflictos políticos en América Latina, ¿no? Por el otro lado, hay un presidente inexperto que no tiene idea de política internacional, que pretende aplicar mano dura y, por lo visto, según los últimos reportajes, la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado, que es el Departamento de Relaciones Exteriores, está tratando de frenar estas intenciones del presidente Trump para canalizarlas a lo que ellos consideran estrategias más adecuadas. Entonces, sí, la disyuntiva se presenta en aplicar sanciones, es una de las cosas que más ha sonado. El problema es que con la crisis severa que existe en Venezuela, ningún experto ha recomendado, todos los expertos han advertido de que no se apliquen sanciones globales al país, como las que se aplicaron a Cuba o a Irán, porque esto empeoraría muchísimo más la crisis, porque Venezuela es un país importador completamente. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y que están ahorita haciendo otros gobiernos y otras entidades es hacer sanciones selectivas a la cúpula dirigente del gobierno para congelar sus bienes, prohibir negocios con ellos y prohibirles la entrada a sus países. Entonces, en Estados Unidos, gran parte de la dirigencia chavista está sancionada, algunos, tal vez menores, también están siendo sancionados. Y yo creo que la estrategia detrás de esto es buscar la forma de romper a la coalición gobernante, haciendo que los que no han sido sancionados tengan como temor a ser sancionados y busquen salir, busquen un cambio. Y esta decisión, en el caso de América Latina, igualmente hemos visto que hay mucha discusión, hay declaraciones y sin embargo hay muy poca capacidad realmente de incidencia en lo que sucede en Venezuela. La decisión de Mercosur de suspender a Venezuela, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, la tardía decisión de Mercosur de suspender a Venezuela, gracias a que Uruguay se mantuvo, mantenía su rechazo a cualquier aplicación del protocolo de Ushuaia, que es el protocolo democrático de Mercosur. La verdad que no tiene mucha implicación porque ya Venezuela había sido parcialmente suspendido anteriormente por falta de cumplimiento de los convenios internacionales con el Mercosur. Entonces, digamos que técnicamente no tiene muchas implicaciones, más que es el reconocimiento finalmente de una de las organizaciones de intercambio e integración latinoamericana de que en Venezuela lo que hay es una dictadura, ¿no? En términos de las otras organizaciones, la OEA sigue sin poder pronunciarse duramente porque los países caribeños están bloqueando cualquier tipo de decisión. La Unión Europea se pronunció muy duramente con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente y han buscado la manera de que los países miembros de la Unión Europea apliquen sanciones a Venezuela, ¿no? Entonces se ven que algunos países comienzan a decir, bueno, mira, vamos a aplicar sanciones, algunos organismos, algunos bancos internacionales comienzan a decir, vamos a aplicar prohibiciones de movimientos de activos venezolanos, prohibición de negociación con deuda venezolana y otros tipos de medidas que lo que pueden hacer es, digamos, asfixiar económicamente al gobierno para forzarlo a negociar o a salir. Pero el problema es que hasta que el gobierno no se sienta encerrado y no sienta que no tiene caminos, ellos van a seguir para adelante. Si esta inacción de la comunidad internacional o su poca capacidad de hacer presión para un cambio sustantivo en Venezuela se pone de presente, digamos, ¿cuáles son los escenarios que hay para Venezuela tal como se ven las cosas hoy? Yo sé que a veces es muy difícil hacer predicciones, sin embargo, digamos, frente a lo que estamos viendo, se habla de si Venezuela es un país a la deriva, va a haber una agudización de esta confrontación política, por ejemplo, que pueda llevar a una confrontación de tipo armado, puede haber una exacerbación de la violencia que implique una confrontación abierta.
Es una de las preguntas. ¿O hay todavía algún espacio para la negociación? En su momento se trató de hacer un acercamiento entre el gobierno y la oposición con mediación internacional, el Papa y algunas otras instancias, digamos, ofrecieron sus buenos oficios y sin embargo, a pesar de que inicialmente se habló de que podía ser, no se dio. ¿Todavía hay espacio para eso? ¿Qué escenarios nos quedan? Sí, bueno, va a ser interesante ver qué sucede mañana. Mañana la oposición está organizando unas protestas. Habría que ver cuál es la capacidad de movilización que tienen después de, digamos, la ejecutoria de la constituyente y el comienzo de las peleas internas en la oposición sobre si participaron o no en las regionales. Eso va a identificar si la oposición está todavía unida o no. Digamos que hay varios escenarios posibles y te los puedo decir en términos de más críticos a menos. Sí, podría estallar una guerra civil, digamos que hay condiciones para que estalle. La población venezolana no está muy armada, pero si algunos militares, como ocurrió recientemente, roban el lote armado, podría darse algún brote de violencia. No creo que sea lo más, el escenario más factible, pero siempre es un escenario que se debe considerar, y más en el nivel de polarización que existe, ¿no? En términos de ellos, digamos que el otro extremo, probablemente el escenario más calmado, sería que el gobierno baje un poco el tono, ya que tiene la constituyente, y baje la confrontación, se realicen las elecciones regionales, muy controladas por el gobierno, pero que se realicen las elecciones regionales, y que en el 2018 se hagan las elecciones presidenciales, porque total, al fin del día, la Asamblea Nacional Constituyente dijo que iba a sesionar por 2 años. Significa que podrían darse el lujo de que pierdan las elecciones presidenciales del 2018, como para dar la impresión de que hay democracia en Venezuela, hay un cambio de gobierno, pero igual la Asamblea Constituyente controla todo lo demás y puede decidir que en el 2019 vuelve a haber elecciones o que cambiamos de un sistema presidencial a parlamentario o cualquier cantidad de decisiones que podrían tomar. Digamos que ese es el otro extremo porque es el escenario como más tranquilo en el que el gobierno juega al juego de largo tiempo, de largo plazo, y deja que se calme tanto la comunidad, el conflicto nacional en el que la oposición se pelea entre sí y el conflicto internacional deja que se calme y que los países se olviden y que tal vez sume algún otro aliado o alguien se cambie, ¿no? Y en el medio tenemos un escenario que yo creo que era más factible antes de la realización de la constituyente que ahora. No lo veo muy factible ahora porque no veo cómo forzar al gobierno, pero es un escenario en el que se fuerza al gobierno de alguna forma a negociar una salida, ¿no? Y para que se fuerce al gobierno a negociar una salida se tiene que llevar al gobierno a un escenario en el que no encuentre cómo moverse, ¿no? Entonces tiene que haber un cierre completo de la comunidad internacional con Venezuela, y en eso podría ayudar, por ejemplo, la labor del secretario general de la OEA, Almagro, que dijo que iba a denunciar a Venezuela en la Corte Interamericana, en la Corte de La Haya por violaciones a los derechos humanos. Si se abre un juicio contra dirigentes del chavismo, podría eso ser una señal para otros dirigentes de, bueno, mejor salvo mi pellejo a ahogarme con este barco, ¿no? Entonces, si se aumenta la presión para algunos funcionarios del gobierno, eso podría darle cabida a otros para salir. Y allí se podría ver una salida negociada. ¿Usted considera, profesor, que los militares pueden jugar un papel fundamental en un escenario un poco de término medio y de negociación? ¿O definitivamente no? No creo. Los militares hasta ahora no se han pronunciado. Ellos están muy metidos con el gobierno. Los militares gozan de muchos beneficios. No veo qué presión pueda existir sobre los militares que decidan que no vale la pena seguir en el camino en el que están. Si yo tuviese que apostar, y mira que yo no soy una persona que apuesta, dada la dinámica venezolana y dada la dinámica gobierno-oposición y la dinámica oposición-oposición, yo diría que el escenario más factible es el escenario en el que el gobierno juega a calmarse un poco, la oposición se pelea entre sí, hay elecciones regionales y hay presidenciales en el 2018 y luego la Asamblea Nacional Constituyente hace lo que le da la gana. Yo diría que de los 3 escenarios, yo creo que ese es el más factible, precisamente porque el gobierno siempre ha jugado al juego de largo plazo y la oposición siempre ha jugado al juego del corto plazo. Y el juego de corto plazo de la oposición nunca ha sido eficiente y efectivo.
Sin embargo, profesor, y ya para terminar, hay una crisis humanitaria en ciernes en Venezuela, la población está sufriendo la escasez de alimentos, de medicamentos. ¿No será ese un factor que vaya a forzar, digamos, una salida o en un sentido o en otro? Porque ya hemos visto en los años anteriores, digamos, se prolonga esta situación. Sin embargo, ese sufrimiento de la población no podría contribuir de alguna manera a encontrar una salida. Sí, no, es una situación muy trágica que se está dando, tanto económica como humanitaria, y yo creo que eso ha sido en gran parte lo que ha movilizado a la gente a protestar contra el gobierno, pero el problema es que hasta que los sectores más excluidos que todavía apoyan al gobierno no se rebelen contra el gobierno, no creo que vaya a haber mucho cambio. Hasta ahorita las protestas han sido protestas más de clase media, clase alta, con algunos de los sectores bajos, pero no, los sectores bajos siguen pensando que este gobierno va a seguir y no se quieren arriesgar a perder los pocos beneficios que tienen, que no piensan que salir del gobierno podría significar una mejora significativa, sino que más bien tienen miedo a que cambiar de bando puede significar que van a perder lo poquito que ahorita están recibiendo. Bueno, como lo ha señalado el profesor Iñaki, la situación en Venezuela sigue siendo muy preocupante y sobre todo para nosotros como vecinos de los venezolanos y como muy cercanos a la situación que están viviendo. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos para nuestro próximo programa.